Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Este es el video número 124 y el día de hoy, como lo dije en los pequeños videos anteriores, vamos a explicarles o aprender cómo realizar mediciones de voltajes en corriente alterna a través de un multímetro digital. Para ello, como siempre lo hago, vamos a hacer una pequeña reseña teórica de cómo es qué es la corriente alterna y cómo es que funciona. ¿Ok? Básicamente, el voltaje de corriente alterna, o también se le conoce como AC o Alternate Current. Perdón, Alternate Current. AC viene de Alternate Current. Y básicamente en el idioma español la traducción es corriente alterna. También se le conoce como AC en inglés o el término CA o de corriente alterna. Básicamente la corriente alterna, como lo expliqué en otros videos, es aquella que constantemente va cambiando de polaridad. Es decir, en un sentido del tiempo, digamos que en un tiempo determinado, la onda se reproduce el primer semiciclo positivo y en otro tiempo debido se reproduce el segundo semiciclo negativo. Básicamente una corriente alterna, si hablamos de la corriente alterna, es una onda senoidal, ¿no? Perdón, es una onda senoidal como esta, o sinusoidal como esta, como quieran llamarle, en donde existe un componente de voltaje y un componente de tiempo. En este caso, el voltaje parte de cero, llega a un valor de pico del primer semiciclo positivo y luego regresa a cero y luego se reproduce el siguiente semiciclo, que vendría a ser la otra parte de la onda, semiciclo negativo, porque este es el positivo y este es el negativo, parte de cero, llega a un valor de pico, regresa a cero y luego se cambia la polaridad, la señal, hasta llegar nuevamente al otro punto de cero, y así, ¿no? Constantemente está cambiando en el tiempo. A esta señal se le llama una señal, digamos, de corriente alterna. Esta es la representación del símbolo de una onda senoidal, en donde podemos ver que existe un voltaje de pico, que es el valor de cresta o valor de pico. Existe una longitud de onda. Al ser una onda, el tamaño de la onda está formada por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En este semiciclo positivo, la corriente va de más a menos. Y en el segundo semiciclo negativo, la corriente cambia de polaridad, es decir, aquí sería menos y aquí sería más. Esto lo vamos a explicar luego, pero básicamente es esto. Entonces, en cada semiciclo, dos semiciclos, positivo y negativo, forman una onda. Al tamaño de esta onda se le denomina longitud de onda. ¿Ok? Básicamente la corriente alterna es esa, es aquella que va cambiando en el tiempo de polaridad en un sentido u otro. La representación en los diagramas esquemáticos vendría a ser, la más común vendría a ser esto, ¿no? Un pequeño círculo con una onda senoidal internamente y un símbolo de AC. En una representación ya esquemática gráfica podemos decir, digamos que en una instalación eléctrica en casa tenemos una fuente de alimentación, en este caso los 220 voltios de línea que llegan a la casa. Tienes una línea línea, digamos que un polo de línea y un polo de neutro. El polo de línea siempre va a un interruptor, un polo o un tiro, luego va a una lámpara, que vendría a ser un foco, en este caso de 220 voltios, no sé, pues 50 watts, 60 watts, 100 watts, y luego el siguiente cable que sale de la lámpara va al neutro de la alimentación de corriente alterna. ¿Ok? En tal caso de que cuando nosotros cerramos el circuito con el switch, la corriente circula en una polaridad, el positivo y el negativo. El positivo va así, llega a la lámpara se ilumina y retorna por el neutro. En el siguiente instante de tiempo, la polaridad cambia, es decir, acá se pone el positivo y acá el negativo. Por el neutro circula la corriente, va a la lámpara, se ilumina la lámpara y va por el switch, que en este caso está cerrado, y regresa al polo de línea. Es decir, constantemente en ciertos intervalos de tiempo la corriente está cambiando de positivo a negativo y luego de negativo a positivo. A esto se le conoce como corriente alterna. Básicamente lo que hace el multímetro es leer el voltaje Root-Mean Square, que siempre ya lo hemos conversado y lo hemos hablado en los videos anteriores. El voltaje Root-Mean Square vendría a ser el valor efectivo, eficaz o instantáneo de esta señal sinusoidal.
no el voltaje de pico, ojo, estamos hablando del voltaje root mean square. El root mean square vendría a ser el voltaje efectivo. Si hablamos de 220 voltios de la línea, el root mean square, es decir, el voltaje eficaz, efectivo, instantáneo, vendrían a ser los 220 voltios para el caso de Perú. Si estamos en Canadá, en Estados Unidos, en otros países, podría ser el voltaje 110 voltios. En el caso de Perú es 220 voltios, 60 Hz, es decir, 60 ciclos por segundo. 60 Hz vendría a ser 60 ciclos por segundo, es decir, en un segundo van a haber 60 ondas, o sea, 60 ciclos positivos y negativos que forman una onda, y en un segundo van a haber 60 ciclos de este tipo, en un solo segundo, en un instante de tiempo. Ok, en el caso de Estados Unidos, tengo entendido que la frecuencia es 50 Hz. En caso de Perú y en ciertos países de Latinoamérica, la frecuencia es de 60 Hz. Ok, lo que medimos básicamente y lo que sabemos es que lo que vamos a medir es el voltaje root mean square, o el valor cuadrático medio de la señal. No el valor de pico, ojo, sino el voltaje root mean square, que es el voltaje que vamos a medir en estos momentos. Ok, después de haber hecho una pequeña reseña teórica de cómo funciona el voltaje alterno, ahora vamos a entrar a la práctica rápidamente. Vamos a hacer realmente dos mediciones, las mediciones más digamos precisas y las mediciones que se suelen hacer en casa, ¿no? Básicamente podemos hacer diversos tipos de mediciones, pero en este caso vamos a hacer una medición convencional. Supongamos que esta es una toma de corriente. Bueno, no supongamos, es una toma de corriente, es una extensión. Esta toma de corriente va conectado a los 220 voltios para el caso de Perú. Y bueno, yo le estoy poniendo un pequeño adaptador, un triple. Y lo que vamos a hacer es medir con nuestra estrella, nuestro multímetro, el Prasec PR71B, vamos a medir el voltaje de corriente alterna. Básicamente vamos a hacer dos mediciones. Una medición de corriente alterna pura. Vamos a medir los 220 voltios de mi casa. Y en este caso obviamente no son 220 voltios porque la señal de corriente alterna nunca llega exacta a las casas. Tiende a variar 220, 218, 216 hasta 215 voltios. Así que vamos a ver cuánto de voltaje de corriente alterna eficaz, efectiva o instantánea tengo en casa, y después vamos a hacer una pequeña prueba con un transformador que también nos va a permitir hacer una medición de un voltaje más pequeño, no de los 220 voltios. ¿Ok? Para ello no solamente vamos a medir el voltaje, también vamos a medir la frecuencia que está llegando a, en este caso, la frecuencia de casa, que en el caso de Perú es 220 voltios en voltaje y con una frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Entonces vamos a bajar un poco esto ahí y vamos a realizar la medición. Para ello, el primer instante, como vamos a medir voltaje en corriente alterna, tenemos que seleccionar nuestro multímetro en la posición de corriente alterna acá. Pero antes de seleccionar eso, como vamos a medir voltaje de corriente alterna o alternate current, o sea, vamos a poner las puntas, el negativo del multímetro acá en común, y como es un voltaje, vamos a poner la punta roja del multímetro o el terminal positivo del multímetro en esta toma del multímetro. Ok, vamos a hacer algo así como esto, ¿no? Vamos a poner esto acá, vamos a bajarlo. Ok, el negativo en la toma de común y el positivo rojo en la otra toma para medir el voltaje de corriente alterna. El siguiente paso es seleccionar nuestra escala o nuestro rango. En este caso vamos a poner el selector del multímetro en la selección de voltios AC. Acá tenemos voltios AC. Para el caso de este multímetro Prasec PR71B, en casa o el multímetro que ustedes tengan, tiene que tener algo parecido, un símbolo de B con una onda sinusoidal, ¿no? Ok, ahí estamos en el autorrango, es decir, está en modo automático, en modo autorrango, y lo que vamos a hacer es medir el voltaje de nuestra línea, en este caso de los 220 voltios. Está en modo automático. Yo no pretendo medir el voltaje en modo automático. Si yo lo pongo en modo manual, ni se les ocurra ponerlo en modo manual y en 2 voltios, porque si yo coloco en 2 voltios mis puntas sobre la toma de corriente que voy a medir, que es 220 voltios, lo que voy a hacer es quemar el multímetro. Va a reventar, se va a estropear, o lo mínimo que puede pasar es que el fusible se queme. ¿Ok? Y tampoco se les ocurra ponerlo
en el siguiente rango de 20 voltios, porque 20 voltios es el rango y estoy midiendo 220 voltios, lo voy a quemar igual. Tampoco se les ocurra ponerlo en la escala de 200, porque 200 es menos que 220 voltios. Lo más recomendable es ponerlo en la escala de 1000 o ponerlo salir al modo automático o de autorrango, en donde lo máximo que puede medir es 1000 voltios en corriente alterna, y como vamos a medir 220 voltios, lo más ideal. Yo recomiendo siempre ponerlo en el modo automático para que él seleccione la mejor escala de rango y pueda realizar la medición. Ok, después de haber visto eso, no nos interesa la polaridad acá, positivo o negativo, porque como es corriente alterna no existe una polaridad definida, existe un polo positivo o negativo que va cambiando, ¿no? De sentido en el tiempo. Por lo tanto, nosotros no nos preocupemos por poner una punta en una ubicación o la punta en otra ubicación. Da lo mismo ponerlo en un sentido o ponerlo en otro sentido. Ok, vamos a hacer la prueba. Está en modo automático. Y el multímetro me está indicando aproximadamente 217.8 voltios. Que va cambiando, si se dan cuenta. 217 voltios. Deberían de ser 220 voltios, pero como le dije al inicio del video, el voltaje es cambiante, nunca llega exacto el voltaje. Lo más importante es que estoy en la escala acá y a la derecha, en este punto de acá, puedo ver la frecuencia en kilohertz. En este caso es 0.060 kilohertz, que es algo así de 60 hertz, que es lo que les hablaba, ¿no? La frecuencia de línea, en este caso de Perú, que es 220 voltios en voltaje con una frecuencia de 60 ciclos por segundo, y efectivamente me está dando 60 ciclos por segundo. Si yo retiro esto, varió la frecuencia, acá porque no hay nada, está 30. Si yo lo vuelvo a colocar, incluso lo voy a colocar en otro sentido, no en ese sentido, para que vean que no existe polaridad, y me está marcando 217.1, 217, 216, y la frecuencia ya varió a 60 Hz, lo que les hablaba, 60 ciclos por segundo. Si estuviésemos en Estados Unidos o en Canadá o en otro país que el voltaje es 110, debería marcar 110 voltios, o 112, 111, 109 voltios, y la frecuencia lo más probable es que sea 50 Hz, acá, ¿no? Me está midiendo la frecuencia a 50 Hz. Ok, si yo retiro las puntas, la escala cambia de 1000, cambió a 200, si se dan cuenta. Vamos a volverlo a poner, está en 200, está en 2, en la escala de 2, como está en autorrango, automáticamente él pasa a la escala de 1000, y me selecciona la mejor escala para medir el voltaje que estoy midiendo hasta un máximo de 1000 voltios, y la frecuencia sigue siendo 60 Hz. Ok, eso es lo importante de este tipo de multímetro. Hay que tener mucho cuidado cuando realizamos mediciones de voltajes elevados. Ok, el segundo voltaje que vamos a medir, o la segunda prueba que vamos a hacer, es con un transformador reductor. Es el transformador convencional. No. Vamos a retirarle esto, para luego lo vamos a volver a poner para que ustedes vean cómo funciona esto. Yo le he puesto para una prueba que voy a hacer luego. Este es un pequeño transformador, digamos, reductor. Se llama reductor porque tiene como todo transformador tiene dos bobinas, en este caso un bobinado primario y un bobinado secundario. El bobinado primario es donde ingresa la corriente, en este caso es un bobinado de 220 voltios que está marcado para no equivocarnos, en donde acá es donde colocamos los 220 voltios de línea, y tiene un bobinado secundario que es la salida, o sea, tiene una entrada y una salida. La entrada es el bobinado primario y la salida es el bobinado secundario. En este caso la salida es 15 voltios que está marcado acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ingresar los 220 voltios por este cable rojo y vamos a medir el voltaje alterno, ya no de 220 voltios, sino de 15 voltios alternos con una misma frecuencia. Si entra una frecuencia de 60 Hz por el primario, la frecuencia tiene que ser la misma sobre el secundario. Es decir, vamos a medir un voltaje de 15 voltios a la salida, o 15 puntos y tantos, o 16, no lo sé, dependiendo de la variación de voltaje del bobinado secundario, con una frecuencia, en este caso, de 60 Hz. Es lo que vamos a hacer. Ok, entonces para no tener errores en la medición, lo que he hecho es conseguirme un pequeño enchufe con un cable, que yo mismo le he hecho, que es algo sencillo de hacer, y en los extremos le voy a conectar la entrada del bobinado primario. Ok, estoy haciendo algo así como esto. Vamos a ir a conectar los cables para poder medir el transformador, para hacer una medición más exacta, porque si yo coloco estos cables rojos sobre la toma de corriente, de repente no va a ser una buena
un buen contacto y obviamente la medida no va a ser exacta. Lo que sí hay que tener cuidado de que estos polos, a la hora que yo conecte el enchufe sobre los 220 voltios, no se junten, porque voy a producir un cortocircuito y va a reventar los fusibles o la llave térmica de mi casa. Ok, entonces tenemos ahí estamos viendo. Vamos a poner el multímetro por acá, ahí tenemos la toma acá de corriente. Esta es nuestra segunda medición y última acerca de este video. Tenemos los 220 voltios que voy a agregar acá a la línea, y luego vamos a hacer la medición sobre el secundario. Ok, sobre el secundario. Entonces la idea es no tocar acá porque me voy a electrocutar, ¿no? Con cuidado hago la medición, conecto y luego vamos a hacer la medición sobre los terminales. Ahí estamos, corriente alterna en modo automático, conecto acá y conecto acá. Vamos a hacer la medición ahí. Tenemos aproximadamente, vamos a ver, 15.1, 15.2 voltios aproximadamente, lo que le decía de corriente alterna, y estamos midiendo un valor exacto True RMS, lo que les hablaba en los videos anteriores, un valor exacto de True RMS, un Root Mean Square, un valor efectivo, eficaz y instantáneo real de 15.2 voltios a la salida del transformador, con una frecuencia, si se fijan acá, de 60 Hz, que es la misma frecuencia de línea de los 220 voltios que ingresan a la entrada. ¿Ok? Ahora, acá hay un tema interesante. Les hablaba también en los videos anteriores que no hay ningún problema. Nosotros podemos medir, podemos tocar. El cuerpo humano puede soportar hasta 60 voltios de corriente continua y hasta 30 voltios de corriente alterna o corriente o voltaje RMS, ACRMS. En este caso son 15 voltios y yo no tengo ningún problema en tocar las borneras, porque si bien es cierto la corriente va a circular por mi cuerpo, no la voy a sentir. Pero si yo sobrepaso los 60 voltios, los 30 voltios alternos, si me va a pasar corriente, realmente me pasa corriente y voy a sentir y puedo sufrir algún daño, ¿no? Ojo con ese detalle, hasta un máximo de 30 voltios en corriente alterna y un máximo de 60 voltios en corriente continua. Ok, vamos a desconectar para evitar daños, con cuidado. Y como pueden ver, la medición de un voltaje alterna no es nada del otro mundo. Lo único que hay que tener en cuenta, la posición del selector de funciones del multímetro, y obviamente hay que tener mucho cuidado con las mediciones y sobre todo con el rango. Siempre de preferencia utilizar el autorrango, porque si vamos a medir un voltaje que no conocemos y lo ponemos en un voltaje, en un selector menor, podemos sufrir daño, no solamente el multímetro, sino también un daño físico nosotros. Pues bien, este video es bastante corto, es básicamente cómo realizar una medición con un multímetro digital, aprendiendo a medir un voltaje en corriente alterna o alternate current, o sea. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Si el video te llegó a gustar, no te olvides de darle el poder arriba de me gusta. Asimismo te invito a que visites mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrás ver este y más de 124 videos que he hecho hasta el momento, ahora ya en el 2014, para ustedes, con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. Para mí es un gusto y un placer volver a estar con ustedes, y en el siguiente video les voy a explicar cómo realizar otra medición, ya sea de algún parámetro en electrónica o en electricidad o en robótica, sobre todo de componentes electrónicos. Muchas gracias por su atención. Permiso.